Ecuador. Richard Macías, siempre tu voz. Un abrazo, amigos. Este es el editorial de este día. Revocatoria de mandato cuando la oposición decide hablar con una sola voz. Hay momentos en la historia política de un país en los que las diferencias ideológicas pasan a un segundo plano y el debate se concentra en una sola pregunta. ¿Está cumpliendo el gobierno con el mandato que recibió de los ciudadanos? Esa es precisamente la discusión que hoy vuelve a instalarse en Ecuador, luego de que diversos sectores sociales, gremiales, sindicales y políticos decidieran unir esfuerzos para impulsar un proceso de revocatoria del mandato presidencial, un mecanismo previsto por la Constitución y que, guste o no, forma parte de las herramientas democráticas de control ciudadano. Durante las últimas semanas, organizaciones habían anunciado iniciativas por separado, pero ahora el escenario ha cambiado. El mensaje político es claro. La fragmentación comienza a ceder espacio a una estrategia común. La revocatoria del mandato no constituye un golpe de Estado. Tampoco representa una ruptura del orden constitucional ni una acción al margen de la ley. Es una figura incorporada en la Constitución ecuatoriana, precisamente para que los ciudadanos puedan evaluar a quienes eligieron cuando consideran que existe un incumplimiento grave del programa de gobierno o cuando la gestión pública ha perdido legitimidad política. Es en esencia un mecanismo democrático extraordinario. Sin embargo, alrededor de esta herramienta siempre existe un intenso debate político porque inevitablemente enfrenta dos visiones opuestas. Quienes sostienen que un presidente debe concluir el periodo para el cual fue elegido y quienes defienden el derecho ciudadano de retirar anticipadamente ese respaldo cuando consideran que las promesas de campaña han sido incumplidas. Lo verdaderamente relevante de la coyuntura actual no es únicamente la solicitud de revocatoria. Lo novedoso es la convergencia de actores que históricamente caminaban por senderos distintos. Organizaciones sociales, sectores sindicales, representantes de la educación pública y otros colectivos han comenzado a coincidir en un diagnóstico común sobre la situación nacional. La propia Unión Nacional de Educadores anunció semanas atrás que impulsaría la revocatoria mientras cuestionó la gestión gubernamental en áreas como seguridad, educación, empleo y salud. La pregunta que inevitablemente surge es ¿por qué ahora? La respuesta probablemente se encuentra en la acumulación de conflictos que el país ha vivido. Sí, señores, Ecuador continúa enfrentando enormes desafíos en materia de seguridad. Una economía que todavía no logra recuperar plenamente el empleo formal. Dificultades fiscales permanentes. Tensiones políticas entre el Ejecutivo y distintos sectores sociales y una creciente percepción ciudadana de desgaste institucional. Quienes impulsan la revocatoria sostienen que el gobierno no ha logrado responder con eficacia a problemas estructurales como la violencia criminal, el desempleo, la crisis hospitalaria, el deterioro educativo y el aumento del costo de vida. Para estos sectores, el país vive una situación suficientemente grave como para activar el mecanismo constitucional de control político ciudadano. Por supuesto, el gobierno sostiene una visión completamente distinta. Desde el Ejecutivo, en una burbuja 3D, se argumenta que Ecuador enfrenta problemas heredados durante muchos años, que la lucha contra el crimen organizado requiere tiempo, que las reformas económicas necesitan consolidarse y que varios indicadores muestran avances graduales que aún no son plenamente visibles para la ciudadanía. En otras palabras, el debate ya no gira únicamente entre cifras o sobre cifras. El verdadero conflicto es político.
Y cuando una discusión deja de ser exclusivamente técnica para convertirse en una disputa sobre legitimidad, normalmente las herramientas constitucionales cobran una enorme importancia. Aquí aparece otro elemento fundamental: la unidad. Durante mucho tiempo la oposición ecuatoriana fue criticada precisamente por lo contrario: exceso de protagonismos individuales, disputas internas, agendas incompatibles y falta de coordinación. Ahora parece observarse un fenómeno distinto: la posibilidad de construir una plataforma común alrededor de un objetivo específico. Eso no significa necesariamente que exista una alianza electoral permanente. Tampoco implica que todos compartan la misma visión ideológica, pero sí refleja algo importante en política. Cuando múltiples sectores muy diferentes comienzan a coincidir en una misma demanda, el escenario cambia significativamente. La historia política latinoamericana demuestra que muchos gobiernos comienzan a enfrentar sus momentos más difíciles cuando dejan de tener un solo adversario y pasan a enfrentar una suma de inconformidades sociales. No siempre esas inconformidades producen cambios institucionales, pero sí modifican el ambiente político. También resulta indispensable analizar los enormes desafíos que enfrentará cualquier intento de revocatoria. No basta con anunciarla. La Constitución establece procedimientos, requisitos y controles que deberán cumplirse rigurosamente y que lo están haciendo. Será necesario presentar la solicitud formal, obtener la autorización correspondiente, cumplir las exigencias legales y posteriormente recoger un elevado número de respaldos ciudadanos antes de que eventualmente pueda convocarse a una consulta popular. Es decir, el camino apenas comienza. Y probablemente será largo. Además, cualquier proceso de esta naturaleza inevitablemente generará controversias jurídicas, debates constitucionales y confrontaciones políticas. También aparecerán interrogantes importantes. ¿Existe realmente una mayoría nacional que respalde esta iniciativa? La respuesta es sí. ¿La inconformidad expresada en redes sociales se traducirá en apoyo ciudadano verificable? La respuesta es sí. ¿Los sectores que hoy anuncian unidad lograrán mantenerla durante varios meses? No lo sabemos. ¿Podrán superar diferencias históricas? Tampoco lo sabremos. Son preguntas que todavía no tienen respuesta. Lo que sí puede afirmarse es que Ecuador entra nuevamente en una etapa de alta polarización política. Cada declaración será interpretada desde posiciones enfrentadas. Cada cifra será discutida. Cada decisión institucional será observada con enorme atención. Y eso obliga a todas las instituciones del Estado a actuar con absoluta transparencia, especialmente al organismo electoral. Porque cualquier percepción de parcialidad podría profundizar aún más la desconfianza ciudadana. En una democracia madura, los conflictos políticos deben resolverse mediante reglas claras, no mediante descalificaciones, no mediante persecuciones, no mediante discursos de odio. La fortaleza institucional precisamente consiste en permitir que incluso las diferencias más profundas puedan canalizarse por mecanismos legales. Ese es el verdadero desafío democrático. Finalmente, este momento también representa una prueba para la ciudadanía. Más allá de simpatías políticas, conviene analizar los hechos con información verificable, contrastar argumentos y comprender que los mecanismos constitucionales existen para ser utilizados conforme a la ley, respetando el debido proceso y la voluntad popular. La revocatoria del mandato no garantiza por sí sola soluciones económicas, seguridad o estabilidad política, pero sí refleja que una parte importante de la sociedad considera necesario abrir nuevamente el debate sobre la legitimidad del poder. Hoy Ecuador presencia un hecho políticamente significativo. Distintos sectores han decidido caminar juntos detrás de un mismo objetivo:
Si esa unidad logrará sostenerse, si alcanzará el respaldo ciudadano suficiente y si finalmente el proceso llegará a las urnas, será la historia la que responda. Lo único indiscutible es que el tablero político acaba de cambiar. Y cuando los actores comienzan a reorganizarse alrededor de una misma causa, ningún gobierno puede darse el lujo de ignorar ese mensaje. Este ha sido nuestro editorial. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por compartirlo. Editorial en Hechos de Ecuador, Richard Macías, siempre.